Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Un jueves más de Filología, es un placer tener los actos todos los jueves a las 7 de la tarde. Para quien no lo sepa, los anunciamos en redes sociales, también en la página de la facultad. Y bueno, hoy tenemos un acto que largamente ansiado por mi parte, como coordinador cultural de la facultad, que era a invitar a que volviera a su casa a Marisabel Cintas, Maribel para quienes le queremos, y que es como siempre le comentaba, es la persona que más ha estudiado a Chávez Nogales. Ha publicado varios libros, vine sobre todo a presentar 2 libros que ha publicado en 2025. Ella estudió aquí en la facultad, ahora quizá nos va a contar su vinculación. También quería mencionar a una persona que iba a estar aquí pero no ha podido venir, que era el profesor Rogelio Reyes Cano. La idea era que hubieran dialogado ellos dos, luego Maribel explicará por qué ese diálogo. Lamentablemente él no ha podido venir, así que me ha tocado a mí modestamente intentar suplir su ausencia. Así que por mi parte yo no digo nada más, solamente comentarles que el acto se va a grabar y siempre se sube a la página de la facultad a los 15 o 20 días. Si alguien lo quiere volver a ver o lo quiere compartir, pues por supuesto estará disponible para todo el mundo. Así que Maribel, bienvenida de vuelta aquí a la que es tu casa. Muchas gracias. Y no sé, quizá un poquito, empezar a contarnos un poquito tu vinculación con filología, qué estudiaste, cuándo, también tu vinculación con Rogelio Reyes, al que acabo de mencionar. ¿Qué nos puedes contar de tu conexión con esta santa casa, Maribel? Comentábamos, bueno, buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia, porque se dice siempre, es para mí muy agradable volver a esta facultad, porque realmente lo es. Es que en esta facultad yo tenía 16 años, 17 años cuando entré y creo que nunca me he ido, porque he venido a investigar, he seguido viniendo mucho y resulta que la facultad es la misma y yo casi soy la misma. Cuando pienso en la chica que andaba por estos pasillos, digo, si no he cambiado, si, yo qué sé, la vinculación con el espacio puede ser tan importante que bueno, que te sientas en esa clase. Ahí daba clase con Klaus Wagner, allí daba clase con Giovanni Stifoni, que yo hice Filología Moderna, ¿no? Se llamaba Filología Moderna, la primera promoción. Entonces, esta facultad es tan bonita, es tan maravillosa como medio ambiente, como espacio, que es una gozada venir por aquí, ¿no? Entonces, aquí se ha desarrollado mi vida de estudiante y luego ya cuando terminé la carrera pues ya me fui fuera porque hice las oposiciones y estuve en varios institutos hasta que he acabado en el Instituto Becker. He estado los últimos entre 35 y 38 años de mi actividad docente. Enseñabas literatura y lengua española, ¿verdad? Sí, siempre he dado lengua y literatura española, cuando mi especialidad de la carrera son el alemán y el italiano. Pero vergüenza me da decirlo, que bueno, el italiano sí, pero el alemán nada. O sea, bueno, no sé nada de alemán. Esto luego lo cortamos y no se entera nadie. Exactamente. Se lo prometí a Klaus que nunca daría clase y lo he cumplido. Nunca daría clase de alemán. Bueno, entonces he dado clase de eso, de lengua y literatura española y sobre todo pues he estado muchos años en el Instituto Becker enseñando sobre todo literatura y sobre todo literatura de Coe. Recuerdo con nostalgia aquellos tiempos en los que explicaba el Aleph, por ejemplo, pero tenía un mes para explicarlo. Era una gozada para un profesor tener un mes para explicar el Aleph. Cuando salí del instituto ni siquiera sabía dónde colocar a Guiomar, porque no me daba tiempo. Antonio Machado, Campo de Castilla, pero Guiomar no podía hablar de ella porque no cabía, ya no cabían los programas. O sea, que no hemos mejorado mucho. A mí me gustaba más aquel momento en que tenía eso, todo un mes para la Aleph. Luego es que claro, se enfocaban las cosas de otra manera. Después estuve en Argentina y como yo me sabía el Aleph de memoria, estuve recorriendo, lo primero que hice fue irme a Plaza Constitución, donde debía estar el cartel que anunciaba la muerte de Beatriz Viterbo. Y entonces yo iba moviéndome por Argentina, de acuerdo con lo que yo había enseñado a mis alumnos, ¿no? ¿Dónde está Beatriz Viterbo? Esto es Plaza Constitución. Aquí estuvo Borges, estuve en la casa de Borges. O sea, era otra manera de enseñar literatura. Entonces, bueno, pues no sé cómo será ahora la peripecia de enseñar, pero creo que es bastante distinta. Aquí hay profesores de secundaria y de primaria, así que parece que sí que asienten en el sentido de que las cosas han cambiado mucho, ¿no? Mucho, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor, son cosas distintas. Diferente. Otra manera distinta de enseñar, otro
saco de enseñanzas, ¿no? También han cambiado la facultad, o sea que si vinieras a la facultad también verías que ha habido mucho cambio. Pero que para mí venir aquí, soy la misma persona que ha estado enseñando esto que os estoy diciendo, ¿no? Que, bueno, pues aquí aprendí quién era Borges y aprendí, pues luego pongo a Borges como ejemplo, pero en fin, podíamos hablar de otros muchos autores. Bueno, y cuéntanos muchas cosas, ¿no? ¿Cómo surge tu conexión con Chávez Nogales? Claro, yo he venido mucho por aquí, incluso después de acabar la carrera y después de estar trabajando en un instituto, porque hacíamos unos grupos de investigación pedagógica y de cómo había que enseñar y tal, y siempre tenía en la cabeza la historia de hacer una tesis, ¿no? de dedicarme más profundamente a un tema. Entonces, cuando ya mis hijas, 3 hijas, pues llegaron a los 14, 15, 16 años, me encontré más libre para poder dedicar a hacer lo que yo quería hacer, que era investigar. Y vine a hablar con Rogelio. Rogelio había hecho también italiano como yo, entonces habíamos tenido una relación ahí a través del italiano. ¿Había sido profesor tuyo la carrera, Rogelio? No, Rogelio no me había dado clase. No me dio clase. Pero bueno, habíamos seguido teniendo una relación, entonces yo le pedí, Rogelio, ¿tienes algún tema para trabajar? Que bueno, ya tengo un tiempo que puedo dedicar a eso, ¿no? Y me dijo, pues mira, tengo uno, pero es que es una persona que no sé qué te voy a decir de él. Dice, un periodista, me parece que es un periodista que escribió un libro sobre toros. Y yo le dije, uy, nunca he ido a una corrida de toros, ni sé ese tema de qué va. Dice, bueno, tú prométeme, yo te voy a dar un artículo, lo único que había era un artículo de Rogelio, que se llamaba El trozo de bayeta o algo así. Me dio el artículo de una revista que se hacía aquí en la facultad, donde hablaba de Chávez Nogales como un gran desconocido, que había escrito un libro sobre Belmonte y algo sobre la Revolución Rusa. Entonces me dijo, búscate la vida, pero te lo voy a dar el tema porque ya eres mayor. Este autor no es para dárselo a cualquiera, me tienes que prometer que lo vas a hacer, el tema. Ay, yo me sentí muy comprometida y sobre todo con aquello de los toros, digo, bueno, pues me voy a comprometer porque ya que he venido a pedirle un autor, a ver qué pasa con esto. Entonces, empecé con el libro que él me había recomendado, el Belmonte, la historia del torero. Me fui enfrente del instituto, había una papelería, no era ni siquiera una librería, era una papelería, y le dije a la Conchita aquella, oye, ¿tú tienes un libro que se llama Juan Belmonte? Quizás, pues mira, sí, lo tengo. Venga, pues dámelo. Yo cogí aquel libro, empecé a leer desde el principio y me quedé prendada, os lo juro, me prendí de él. Y eso que no te gustan los toros ni sabes nada de ellos, ¿no? Es que no tenía, digo esto. En primer lugar, Rogelio quería que fuera un paseante de Sevilla, al que yo me dedicara. Ajá. Porque me habló de la ciudad, perdón, he dicho Belmonte, pero también me habló de la ciudad, ¿no? Que ha salido, me parece, en la pantalla, ha salido... Me habló de la ciudad, pero yo decía, no, eso no me gusta. Después de leer el Belmonte, dije, esto es un periodista haciendo un reportaje sobre la ciudad de Sevilla, además. Pero con el mundo de los toros, claro, sí, tiene muchísimo que ver. Todas las corridas que hizo Belmonte, dónde estaba, qué hacía, la cuadrilla, no sé qué. Pero esto no es un libro taurino, esto no tiene nada que ver con la literatura taurina. Total, que volví y le dije a Rogelio, este va a ser el mío. Y además, al final, lleva un epílogo. Esa edición que me has recomendado, era la de que es de Josefina Caravia. Era de Alianza, ¿no? El único libro de Chávez Nogales que se había publicado durante el franquismo. Porque Chávez Nogales estaba prohibido. Chávez Nogales murió en el año 44 y en el mes de mayo... Murió en Londres, fue, ¿no? En Londres, en el exilio. Y una semana después de su muerte, el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo lo condenó a inhabilitación absoluta y perpetua. Entonces, estaba prohibido, no se podía editar en España. Lo que pasa es que en Alianza estaba entonces... Javier Pradera, ¿no? Pradera debía ser un tío muy competente, ¿no? Y muy avanzado, que dijo, me gusta Chávez Nogales y voy a publicarlo. Y además, como dice que es el libro de un torero, va a pasar desapercibido. Entonces pasó la censura sin problema, ¿no? No solo sin problema, edición tras edición, pero la gente se fijaba en Belmonte y decían, es la vida de Belmonte escrita por él mismo. Chávez Nogales no sabía nadie quién era, de hecho yo empecé con aquel librito
y con el epílogo de Josefina Carabias a buscar información sobre Chávez Nogales, y a mí nadie me daba noticias de Chávez Nogales, ¿eh? Todo el mundo decía, no sabemos quién es. Hablé con Aquilino Duque, hablé con no me acuerdo, un sevillano que también, bueno, con Julio de la Rosa. Si no mucho indiscreción, más o menos. No me daban noticias. ¿De qué época estamos hablando? ¿90 y algo? ¿De cuando yo empecé la tesis? Sí, cuando no pues había nada. Me parece refiero, que era el año 90, 1990, cuando ya me lancé. Y ahí no había nada sobre, un poquito para que nos ubiquemos todos, ¿no? No. Año 90 ahí, más o menos, sí. Lo único que existía era este artículo de Rogelio y nada más. Increíble, ¿eh? Cómo ha cambiado. Exactamente. Y bueno, pues todo el mundo me decía lo mismo. Algunos decían, sí, me suena lo de Belmonte, nada más. Pero el epílogo de Josefina Carabias hablaba de otras cosas, hablaba de otros libros. Josefina Carabias decía, ha escrito un libro sobre la Revolución Rusa que se llama El maestro Juan Martínez, que estaba allí. Ha escrito no sé qué, bueno, todo lo que viene en ese epílogo. Entonces yo cogí el libro y dije, a partir de aquí tengo que empezar a buscar. Y eso fue lo que hice. Empecé a buscar a partir de lo que decía Josefina Carabias y empecé a buscar información, pero yo no sabía dónde estaba esa información. Entonces tenía que manejar periódicos. Estamos hablando del año 98. Pensemos que el año 90, 89, 90. Pensemos que el otro día oí que Internet empezó a funcionar allá por el año 98, 99. Claro. O sea, yo tenía que manejar los periódicos directamente. Hemeroteca, ¿no? Trabajo de hemeroteca. Claro. Bueno, las hemerotecas tenían también sus cositas, que no me dejaban hacer fotos, no se podían hacer fotocopias. A veces encontraba material, a lo mejor en la hemeroteca de Sevilla, y me tenía que ir a Madrid a hacer las fotocopias. Apuntaba y me iba a Madrid a hacer las fotocopias. Las cosas de este país, ¿no? Sí, porque todo lo que era anterior a los años 40 no se podía ni fotografiar, ni fotocopiar, ni nada de nada. Bueno, eso fue una aventura que daría para una hora entera, ¿no? Entonces, bueno, el caso fue que a partir de una búsqueda dura, de pasar hojas y hojas y hojas, y cabeceras de periódico, el Noticiero Sevillano, 1 de enero del año, del año 1914, por ejemplo, que ya empezó Chávez a publicar. 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, buscando una firma que no sabía dónde podía estar. Luego, El Liberal, donde también publicó. Y ahora ya, él se fue con 17 años de Sevilla. Ahora Madrid. A ver, ¿dónde ha escrito este hombre? Bueno, pues creo que era Josefina Carabias la que hablaba de Heraldo de Madrid. Otra vez la misma historia. Heraldo, 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo y 4 de abril. Exactamente. O sea que ha sido una búsqueda dura. Por ejemplo, ¿a Rogelio le pareció bien que ampliaras el campo de trabajo? Bueno, me costó. ¿Que no trabajara solamente con Belmonte? Me costó porque él quería que yo me centrara en la ciudad. Ajá. Y a mí la ciudad me parecía una obra como, efectivamente, no es porque yo quiera tener la razón, pero vamos, si se lee, una obra de juventud, la escribió con 17 años. La tiene publicada la Universidad de Sevilla, si la no me equivoco, publicó ¿no? La Universidad de Sevilla. Tiene publicada, ¿no? Sí, la publicó la Universidad de Sevilla. Que es la portada que aparecía en la pantalla, sí. Si no me equivoco, ¿no? Sí. Pero vamos, es una obra magnífica y que también podíamos estar hablando de ella mucho tiempo, pero ese no es Chávez Nogales. Que a ti te interesaba, ¿no? Claro, es que tenía 17 años cuando la escribió y cuando publicó Aquí en Sevilla, Quien no vio Sevilla, con otros periodistas. Era el periodismo puro, con el que yo me enfrentaba. Además, filóloga. O sea, que casi tuve que hacer la carrera de periodismo, porque ahora me tenía que enterar qué era un reportaje, qué era una columna, qué diferencia había de una cosa y otra, cuáles son las características. Todo esto, yo digo, sin cobertura informática. O sea que... Y trabajando diariamente, dando tus clases de instituto, claro, en el BEC. Dando clases en el instituto. Claro, es que has hecho una labor ingente mientras seguías Pero es que lo he disfrutado tanto, porque desde el primer momento me pareció que valía la pena.
que era un personaje que valía la pena. Bueno, y cuéntanos por qué. ¿Qué es que lo era que un tiene, periodista que valía ¿qué la es lo que te pena. atrapó de Chávez Nogales? Y realmente lo que le ha hecho un nombre indiscutible en los últimos 15 o 20... ¿Qué es lo que realmente lo que tiene que atrapa tanto, no? Bueno, que realmente ha resurgido de un olvido de casi 50 años, ¿no? en primer lugar, a nivel lingüístico, habla como si estuviera hablando para ahora. Si es que este libro, el maestro Juan Martínez, que estaba allí, si no lo conocéis, cuando terminéis de leerlo entenderéis la guerra de Ucrania, por ejemplo. La guerra de Ucrania. ¿Por qué esa guerra no va a acabar? ¿Qué pasa con Ucrania? ¿Qué pasa con Putin? ¿Qué pasó con los zares? Este otro. ¿Qué pasó con los zares? ¿Cómo este señuelo de terminar con la autarquía acabó con la república? O sea, nos explicamos, Chávez Nogales nos da las claves de lo que somos, de qué pensamos y qué estamos viviendo. ¿Y qué estamos viviendo? O sea, nada de tercera España ni de estas mandangas que se están buscando para convertirlo a la imagen y semejanza de no sé quién. Chávez Nogales fue un hombre periodista, por tanto, practicó la independencia. El periodista tiene que ser independiente, no va a ir de parte de un partido, nunca militó hasta el final de sus días, que estaba en Inglaterra, no militó en ningún partido político, pero Chávez Nogales, desde el momento en que se proclamó la República, él ya estaba de director de un periódico, bueno, de redactor jefe, de un periódico que se llamaba Ahora, en Madrid. Él había entrado en el diario Ahora en el 16 de diciembre del año 30 y el 14 de abril se declaró la República. Él dijo: mi periódico va a seguir la voluntad popular. O sea, lo que ha salido de las urnas es lo que va a hacer mi periódico. Desde una postura de centro. Ni en un lado ni en otro. Ni en un extremo ni en otro. Pero siguiendo la voluntad popular. Y eso fue la bandera de su vida. Defender lo que la República, lo que los ciudadanos españoles habían votado. Lo que los ciudadanos españoles eligieron. Y también la independencia que tú has comentado, porque no siempre en el periodismo se da, lamentablemente, la independencia. Hoy en día se nota bastante según qué medio vea uno, ¿no? Nada de eso. Pero claro, en ese sentido siempre fue una persona muy íntegra, muy honesta, ¿no? También, Totalmente. por ejemplo, la visión que ofrece de la Rusia soviética, ¿no? Que también era bastante poco habitual para la época, ¿no? Totalmente. De hecho, cuando él publicó este libro, el del maestro Juan Martínez, que es del año 34, 34, ¿no? Ya llevaba un tiempo hablando de los bolcheviques y del daño que los bolcheviques podían hacer, que la ideología bolchevique podía hacer a la República. Cómo él andaba siempre, por eso mi libro, el de la biografía, se llama Andar y Contar, porque él iba siempre a los sitios. Los dos volúmenes. Eso, iba siempre a los sitios. O sea, era un hombre que viajaba muchísimo, que no hablaba de memoria. Más en avión también, ¿no? Cuando todavía no era muy común. Viajaba en avión, fue por toda Europa, ¿no? Es que cualquier cosa que digamos de él fue un pionero. También era muy moderno en ese sentido, ¿no? Claro. Y un modelo. Un modelo. O sea, ¿cómo nos podemos enterar de lo que está pasando en Europa? Pues yendo a Europa. ¿Fíjate qué modelo? Para el periodismo actual, que todo se resuelve con un aparato de estos delante y las noticias de agencia. No. Él además, Chávez Nogales tiene además la facultad de adelantarse a lo que va a hacer. O sea, cuando estaba en Madrid, cuando estaba en este Heraldo, donde lo he dejado, ¿no? Él viajaba mucho a París, porque estaba presintiendo que en Europa estaban pasando cosas, que nadie se estaba dando cuenta. Su periódico, Heraldo, se vendía porque tenía unas páginas dedicadas a la mejor muñeca de España. Y él decía, cara, por lo que está pasando en Europa, la mejor muñeca, la mejor vestida. Vamos a darle un premio a la mejor muñeca de Europa. No puede ser. En Europa están pasando cosas. En Europa están pasando cosas trascendentales para Europa. Se estaba gestando el fascismo en Italia y se estaba gestando el fascismo en Alemania. Entonces, él va antes de que eso se desarrolle. Cuando él va a Alemania, por ejemplo, en el año 32, 33, para hacer un reportaje, algo se está oliendo. Algo que ni siquiera los propios alemanes están olfateando.
Y va por las calles y observa que en las tiendas, en los escaparates, está escrito Jude. Y dice, uff, ¿qué pasa aquí? Judío, ¿no? Judío, ¿qué pasa aquí? Y Alemania está además en una crisis económica. Y hay un rumor extraño de nacionalismo y de los judíos tienen la culpa, porque esa era la idea que se quería divulgar, ¿no? Los judíos tienen la culpa de la crisis económica. Por eso lo de Jude. De hecho, él llegó a entrevistar a Goebbels, si no me equivoco, ¿no? Fue a Goebbels. Claro. ¿Eso en qué época fue? Propaganda de Hitler. ¿En esa época más o menos o cuando...? 32, 33. O sea, más o menos cuando los nazis estaban llegando al poder, ¿no? Pero en Alemania la gente no vivía esa situación todavía. Pero él es que tenía... Un olfato especial, ¿no? De no sé periodista, si es ¿no? olfato o es intuición. Ir allí y decir, aquí está pasando algo. Y entonces, bueno, pues eso, pues escribió el reportaje, un reportaje fabuloso, que se llama Bajo el signo de la svástica y el fascio de los lictores, que es la parte que dedicó también a Italia, porque fue también a Italia. Fue personalmente tanto a Alemania como a Italia. Antes había ido, años anteriores, 28, 27, había ido a Rusia, porque en España, alrededor de los años 20, por ejemplo, cuando se fundó el periódico Ahora, aquel día, el día que se inauguró, creo que fue aquel día o unos días alrededor, ¿no? Pues Azaña estaba en una representación teatral de un autor ruso. Los autores rusos estaban de moda en España en los años 20. Eran muy atractivos para la gente, los bailarines, los músicos, los pintores, los escritores. ¿Y eso fue a raíz de la Revolución Soviética? ¿O? Claro, hablamos de los años 20. Claro. La Revolución Rusa había sido en el 17, ¿no? Entonces, en España había prendido una semilla de revolución que estaba gestándose en la vida nacional, ¿no? Y entonces, pues se va. Dice, esto hay que verlo en Rusia, a ver qué pasa. ¿Y entonces cuándo fue su primer viaje a Rusia? ¿Cuándo fue la primera vez? Porque fue muy temprano, ¿no? Sí, en el año 26 fue porque vino una aviadora americana, Ruth Elder, que estaba en Heraldo, todavía no estaba en Ahora, estaba en Heraldo todavía, y Ruth Elder era una mujer, entonces se pusieron de moda los vuelos aéreos y si eran pilotados por mujeres, mucho más de moda. Claro. Entonces esta mujer atravesó el Atlántico, ella no entero, pero llegó hasta Cabo Verde o algo así. Y entonces fueron a recibirla, la prensa, fue un subidón para el periódico, se vendía muchísimo el periódico y Chávez Nogales está en todas las fotos junto a Ruth Elder, ¿eh? Entonces se está dando cuenta, primero, de lo que vende una mujer y segundo, de cómo se mercantiliza la prensa, o sea, cómo la prensa está empezando a ser un producto de consumo. Y bueno, se monta en el avión con Ruth Elder y empieza a darse cuenta también de que el avión lo traslada, va con ella desde Lisboa a Madrid, que en un momento hace ese viaje y que puede estar al pie de los acontecimientos. Y entonces, a partir de ahí, le propone a su jefe, yo voy a ir a Rusia, a ver si puedo ir a Rusia, a ver si el periódico me paga. Le debió costar la misma vida, porque el viaje fue costosísimo, carísimo. Entonces hizo el viaje entero en avión desde... Sí, pero con varias escalas, ¿no? Lógicamente, claro. Con muchas dificultades, porque los aviones no siempre aterrizaban donde se proponían y además había muchos accidentes. En los aviones iba a lo mejor él solo, con el piloto o con el piloto y un ayudante. Entonces, él no pilotaba, él siempre iba con un piloto, No, él iba en aviones comerciales. Vale. Aviones comerciales, había gente que hacía transacciones económicas en avión y él se montaba en esos aviones que costaban un pastón, costaban mucho dinero. Bueno, consiguió que el periódico le dijo, bueno, esa anécdota se conoce, ¿no? Él dijo, me da no sé cuánto, 50.000 pesetas. Y dice, esto no llego yo a ningún sitio. Y le dijo el director del periódico, ¿eres periodista? Cuando llegue a algún sitio, pide ayuda a los consulados y verás cómo te ayudan, ¿no? Entonces, casi sin dinero, se fue. Hizo viajes primero
Primero fue desde Madrid a Barcelona, de Barcelona a Francia. En Francia, en Béziers, tuvo un accidente aéreo y de ahí tuvo que ir en taxi hasta París porque no encontró vuelo. De París ya cogió un vuelo que lo llevó a Viena, de Viena a Rusia, y Rusia se la recorrió de arriba abajo. Yo no sé las horas que pudo estar ese hombre en un avión y los accidentes que tuvo. Tuvo varios accidentes, ¿no? Siempre salvó la vida, curiosamente, porque los aviones volaban a 2000 metros y yo no sé qué velocidad llevaban, pero claro, no eran unos accidentes absolutamente estrepitosos, pero vamos, se podía haber matado. Se podía haber matado en cualquiera de los accidentes. Entonces, ¿eso es lo que narra en Juan Martínez o todavía no es? ¿De ahí deriva el libro o no? Es que él no. Porque Juan Martínez está hecho en París. Entonces, a París, a lo mejor fue alguna vez en avión, pero no es el leitmotiv del libro ni de ninguno de los dos que presentas hoy, ¿no? Ahí los aviones no entran, por lo menos no son significativos. Cuando estaba en Heraldo, todavía, pues iba con mucha frecuencia a París, ya os digo, a olfatear qué es lo que está pasando por Europa, que aquí en España no nos estamos enterando, y cuando se instauró la República dijo, aquí la gente está con la historia de la República, pero en Europa llevan una deriva muy distinta a la República Española. Entonces fue a la Sociedad de Naciones, a Ginebra, y allí escribió una serie de artículos explicando esto. Tenemos que darnos cuenta de que en España estamos siguiendo una senda que no se está siguiendo en Europa. Por tanto, atención a lo que puede ocurrir, ¿no? Bueno, pues entonces, en esos viajes que hacía a París, a olfatear lo que pasaba, pues era un periodista, el típico periodista aventurero, ¿no? Aventurero en el sentido de buscador de cosas, ¿no? Sí. Salía por las noches se iba a los barrios más vanguardistas de París, a Montmartre, donde estaban no solamente los artistas más conocidos del momento, sino también revolucionarios que venían huyendo de revoluciones europeas y gente extraña. El Montmartre era el nicho de las vanguardias, ¿no? Y de la gente que vivía la noche. Había, por ejemplo, cuando él prepara este libro en el año 30, cuando lo prepara, aunque lo publica en el 34, el de Martínez, había mucha gente, muchos rusos, encuentran muchísimos rusos exiliados de la Revolución Rusa. En París vivían, no sé si 500.000 de rusos exiliados de la Revolución. Entonces, esa gente que vivían allí eran los que habían perdido la Revolución. Eso es muy importante, porque eran gente que procedían de la nobleza, que procedían de las clases cultas altas y que tenían que estar en París malviviendo, porque tenían que reconvertirse. Las mujeres se reconvertían en modistas, las mujeres de la alta sociedad rusa se reconvertían en modistas, los hombres hacían trabajos manuales para poder comer, a la espera de que en algún momento la revolución se subvirtiera y ellos pudieran volver a Rusia. Entonces empieza a conocer a gente de la noche parisina. Va a los cabarets de París. Hay un cabaret que se llama Sevilla. Pues claro, de cabeza al cabaret Sevilla. Y en el cabaret Sevilla había muchos rusos. Muchos rusos blancos, se llamaban entonces, a los que no eran bolcheviques, rojos, ¿no? A los que eran víctimas de la revolución. Los rojos y los blancos, ¿no? Sí. Y entonces, una noche, se encuentra con un bailador de flamenco que está bailando flamenco y cuando termina se pone a tomar una copa allí con los amigos y a contar cosas de la Revolución Rusa. Se acerca a él y se pone a escuchar que esta persona ha vivido la revolución, ha estado en la Rusia de la revolución. Estaba de gira, ¿no? Estaba girando por el país. No, él vivía en París. Aquí resulta que en España, cuenta Martínez en ese libro, aquí en España ya no gustan ni el garrotín, ni la farruca, ni la bulería. Aquí nos han dado de lado, nos hemos tenido que ir a París a ganarnos la vida, decía Martínez. Y por eso, estando en París, con su compañera de baile, que se llamaba Sole, que era también su compañera de vida, pues le salió un contrato estando en París. Esto es lo que le va a contar a Chávez Nogales, lo que le cuenta a Chávez Nogales una vez que Chávez Nogales lo conoce, ¿no? Y le cuenta pues todo lo que ha vivido. Estuvo en Rusia, no sé si 14 o 16 años.
No podía salir de Rusia. Una vez que entró por abajo, por Turquía, y entró cuando todavía no se había producido la revolución. Bailó delante de la zarina. O sea, a Chávez Nogales le dio mucho material y le dijo, mira, el día que se anunció nuestra actuación delante de los zares, de la zarina concretamente, no sé si estaba el zar, el Nicolás, ¿no? Entonces, efectivamente, en el libro viene la invitación para la actuación de este bailado de flamenco con su mujer, que se pone a bailar delante de la zarina, de los zares, y que enseguida estalla la revolución. Entonces, pues se tiene que buscar la vida. Claro. Y se tiene que reconvertir en proletario bailado de flamenco, en Rusia. Con las checas funcionando y con todo lo que pasaba allí. Y empieza a contar una historia que Chávez Nogales se quedó diciendo, este me va a contar a mí este va a ser el que cuente la revolución. Porque en España, en el año 30, 31, ya Chávez Nogales había andado por los pueblos. Por ejemplo, en Salteras había estado en una ocasión. Había reunido a los trabajadores, ya instaurada la República, y hay una foto que están sentados los trabajadores a su lado, explicándoles cómo van a hacer la revolución los trabajadores. Y Chávez Nogales los está escuchando, y esa gente que están contándole eso a Chávez Nogales sacan unos libros de la revolución proletaria y empiezan, lo primero que vamos a hacer va a ser esto, lo segundo esto, vamos a acabar con el cura, con el otro, y vamos a imponer la República Popular, igual que en Rusia han triunfado los bolcheviques, vamos a triunfar en Saltera. Y entonces Chávez Nogales decía a mi madre, sí, pero al día siguiente de esa revolución que vais a hacer, ¿qué vais a hacer? ¿Qué hacéis en Saltera? Entonces Chávez se da cuenta de eso, de que es muy comprometido lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo que se está creyendo la gente que va a poder hacer. O sea que ya avisa Chávez Nogales en el año 31, cuidado que estáis trabajando con un material complicado que es una república. Vamos a ver qué se puede hacer. Y cuidado con esas ínfulas de que aquí va a triunfar el bolchevismo. Claro, porque él había visto el resultado en Rusia, claro, él sabía de lo que hablaba, Él sabía, ¿no? de qué iba aquello, ¿no? Y entonces había estado en Rusia, habían ido muchos españoles a Rusia, se llamaban las romerías a Rusia, porque iba todo el mundo a Rusia y volvían inflamados en lo buena que era la revolución rusa. Eso, cuéntanos un poco, ¿no? Porque él tuvo una opinión bastante diferente, distinta, ¿no? De la mayoría. Distinta. Ahí también mostraba su independencia de criterio. Decía, cuidado con la revolución. ¿Qué es lo que no le gustó? ¿No puedes comentar concretamente? Que la revolución, decía Chávez Nogales, ni rojo ni blanco, todos asesinos. O sea, lo que pudo comprobar es que la revolución triunfó en Rusia porque los bolcheviques pasaron hambre igual que el pueblo. Si no hubieran pasado hambre, no triunfan. Entonces le dice a España, cuidado con la revolución. La revolución va en contra de los pueblos. Porque aquí se estaba ya hablando de la revolución. La revolución era la palabra que llenaba la historia española de esos años. Ya avisa, digo, en el año 31, en el año 32. Y cuando está en París y escucha al Martínez, dice, este es el que va a contar la revolución. Y además la va a contar con toda la gracia del mundo, pero con toda la dureza de lo que fue la revolución bolchevique. Y así la contó. Claro, cuando Chávez publica este libro en el año 34, pues odiado por unos y por otros. Así es, entonces el libro no tuvo muy mala acogida. ¿O? No, porque es que lo bueno de este libro es que Chávez supo cómo hacerlo. Es que este es el leitmotiv, yo ahora voy a hacer la propaganda del libro, porque es esta edición. O sea, sí, vamos a ver. A lo mejor podéis incluso mostrarla, ¿no? ¿Cómo para que podemos? vean. Sí, os la voy a pasar para que la vayáis viendo. Es facsímil, ¿no? Esto es tal como Chávez Nogales la publicó. Facsímil, como la original, Tal ¿no? como la publicó, una edición facsimilar. La publicó en una revista, toda la semana sacaba un capítulo. Pero tal como está ahí, con las fotos de lo que estaba ocurriendo, con dibujos, es un entretenimiento para la gente, una preciosidad. Eso es una facsimilar total, tiene hasta los anuncios de prensa que salían en la prensa, la revista Estampa. Entonces la gente lo leía aquello. La gente estaba muy interesada en las cosas de Rusia, cómo viven los bolcheviques, cómo se casan, cómo hacen el amor. O sea, a la gente le interesaban unas frivolidades que dice Chávez Nogales. Pues os vais a enterar. Os vais a enterar. Y entonces
hace esa edición. Por eso esa edición, desde mi punto de vista, es fundamental. Porque eso es, yo siempre lo pongo como cabecera, Chávez Nogales tal como quiso contar, tal como contó. No es lo mismo coger ese libro sin imágenes que con imágenes. Porque ahí está Martínez, con 20 años, la Sole, con 18, bailando delante de los bolcheviques. En fin, es lo que la gente veía, claro, y lo que era la verdad de lo que había, ¿no? Y además, Chávez Nogales es muy ágil con la descripción atractiva. O sea, estás leyéndolo y dices, te ríes, lloras, pero este hombre, yo diría, algunas veces lo digo, que es como habla un andaluz, parece un chauvinismo, pero es que, ¿verdad? Es la interpretación de la revolución, tal como un flamenco andaluz la interpretaría, ¿no? O tal o parecida, no digamos igual. Luego, y ahora el otro libro también que vienes a presentar hoy. Si no me enrollo muchísimo. Este otro tiene... Lo que ha quedado del imperio de los zares, claro, ¿no? También tiene que ver con Rusia. Que hizo a los que andaban por París, con lo cual es maravilloso. Porque son fotos que no existen, ya no existen estas fotos. Hizo lo mismo. En Estampa empezó semanalmente a sacar, claro, fotos de Anastasia, del zar con sus niños, la foto que le hacía a las niñas, la señora que estaba enamorada de Rasputín, quién era Rasputín, en fin, todas esas historias. Y fotos, ya os digo que ya no existen. Entonces, leer eso en aquel momento es que no es lo mismo que leer un libro sin imágenes. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Y es la primera vez que se publica desde que salió originalmente el Facsimilar, libro? sí. Facsimilar, sí, ¿no? Ahora, yo de verdad, cuando estaba buscando libros y me encontré, empecé a ojear la revista Estampa, ¿no? Y me encontré el maestro Juan Martínez allí, antes de publicarlo en la Diputación, dije, esto hay que sacarlo con las imágenes. ¿Y te ha costado mucho trabajo conseguir los derechos? Nadie lo quería sacar con las imágenes. Nadie lo ha sacado con imágenes. Todas las ediciones que se han hecho, empezando por las de la Diputación, son sin imágenes. Esta es la primera que he encontrado a este hombre, el de Confluencia, al editor, que me ha dicho, vamos a editarlo. Yo supongo que le ha perdido dinero, pero bueno. Es una edición casi de lujo, ¿no? Claro, es que es muy cara la edición. No para mí, yo no voy a cobrar nada, pero el editor ha puesto ahí mucho dinero. Ha sido un trabajo duro también, de 4 años. 4 años sin ningún tipo de ayuda. Y ni ayuda ni nada de nada. O sea, sacando la cosa del tiempo, claro, ¿no? De mi vida. Y pagándome yo los viajes y toda esta historia, ¿no? Y sin embargo, desde el primer momento lo tuve en la cabeza. Esto hay que sacarlo en Facsimilar. O sea, Chávez Nogales no es el mismo si no está en Facsimilar. Fijaros que cada uno de estos capítulos, por ejemplo, salen una semana, sale el sábado o el domingo. Termina el capítulo y dice, la próxima semana, otra cosa, una intriga, y termina con una interrogación para que la gente vaya la próxima semana a comprar el folletín, ¿no? La revista. O bien, ¿qué pasará con fulano? Como se hacía con las novelas decimonónicas, ¿no? Y todo eso con imágenes. Estas imágenes estaban, no podéis imaginaros cómo estaban en los originales, en la Hemeroteca de Madrid, que es de donde ha venido la mayor parte, porque estaban en la Biblioteca Nacional, en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. He tenido relación con una persona que lamento ahora mismo no recordar su nombre, pero intentó ayudarme a mandarme las revistas para poder sacar la edición, pero resulta que faltaban números, estaban mal ordenados. O sea, la gente cuando ordena estas cosas en las hemerotecas, yo no sé qué hacen, porque está el mes de agosto el primero y luego se te pierden unas cosas. Total, que en la hemeroteca de Madrid, en la hemeroteca municipal de Madrid, que son serios y trabajadores y maravillosos, pues me han ayudado muchísimo porque allí lo tenían todo ordenado en la biblioteca y me han mandado las fotos
y las veces que han hecho falta estaban comidas de las termitas, las revistas, imaginaros, ¿no? Hacer esto, o sea, limpiar cualquier imagen ha sido un trabajo complicado. Y las imágenes se pueden contemplar perfectamente. Este es el tamaño real, está en el tamaño que tenía la revista, por eso la letra es tan pequeña. Pero claro, esto es una edición facsimilar total con todas las, ¿veis? Los programas que le daba Martínez a Chávez, te aparecen por ahí de vez en cuando. El Martínez en ese momento, cómo iba vestido, lo que hacía, los bolcheviques, cómo se comportaban. Bueno, y luego están los dibujos. Para Chávez Nogales, el trabajo de los técnicos, de los, ¿cómo se llaman?, los gráficos. El trabajo de los gráficos del periódico, él lo valoró muchísimo. Ahí también fue pionero, en el respeto a los gráficos. Eso no se hacía entonces. Tú si sabes dibujar, pues dibuja y te gana la vida. O los fotógrafos, tampoco. Él hizo que todos los fotógrafos y todos los gráficos firmaran su trabajo, lo valoró, les dio un estatus laboral adecuado y les pagó espléndidamente, porque Chávez Nogales cobró mucho. Él era el primero que cobraba mucho por su trabajo, pero luego pagaba espléndidamente a la gente que estaba bajo su mandato, no sé si cómo llamarlo. Entonces, este que ha hecho los dibujos, se llama Rivero Gil, es un diseñador gráfico maravilloso, que hay que reivindicarlo. Ahí tiene una nieta que está la pobre intentando ponerlo de actualidad, hizo una exposición en la Biblioteca Nacional, pero no ha conseguido darle nombre. Y si veis el libro, fijaros qué dibujos, los dibujos son una maravilla, es un cómic. La publicación del libro es un cómic auténtico, ¿no? Y este Rivero Gil era un gráfico de Sevilla que se fue con Chávez a Madrid y luego también se fue al exilio. Estuvo en el tiempo de Bogotá, estuvo mucho tiempo publicando, ¿no? Fue al exilio como Chávez Nogales. Quiero hacer un inciso sobre eso, porque Chávez Nogales, cuando murió en Londres, no estaba de excursión. Estaba solo. Había tenido una hija que nunca conoció. Su familia estaba en el Ronquillo, aquí al lado, malviviendo, sin comer, por defender a la República. No a la República, digamos que a la democracia. La democracia, que es distinto. Lo que ha querido, lo que ha salido de las urnas, es lo que él estaba defendiendo. Y cuando hablan por ahí de eso, de la tercera España y de esas cosas, de los que estaban en París, que estaban todos los días en los cafés, hablando, uy, sí, pero Franco, al fin y al cabo, es un mal menor. No, ese no fue Chávez Nogales. Para Chávez Nogales, Franco no fue un mal menor, fue un mal mayor. Sí, que también ha habido mucha polémica, final, ¿no? con esa la afiliación historia política, ¿no? De Chávez Nogales, gente que lo reivindica, ¿no? Y tira... El ideólogo de Ciudadanos lo pretendieron hacer. Sí. Y luego han pretendido también hacer un partido político que se llama Tercera España. Bueno, pues Chávez Nogales no estaba de excursión en Londres. Murió solo en un hospital con su familia en el Ronquillo, que es para ver la historia de la familia. Tenía 4 hijos ahí en el Ronquillo, su mujer. Y bueno, la historia la podéis leer también en la biografía, que, en fin, tiene mucha mundia, ¿no? Maribel, ¿quedan más libros como estos por publicar de forma facsimilar? Todo lo que escribió Chávez Nogales, A Sangre y Fuego, está escrito... ¿Y te planteas, no sé? No, yo lo voy a dejar porque ahora hay gente que está... Yo prefiero que la gente lo siga y yo siempre lo digo. Todo lo que yo pueda ayudar, aquí estoy. A dar toda la información que quiera la gente joven, que quiera hacer un TFG, que hay mucha gente que lo ha hecho, y tesis, hay 3 tesis sobre Chávez Nogales. ¿Aquí en Sevilla o por toda España? Hay una en Pamplona. De Álvaro Pérez, que es ahora mismo decano en Montevideo, en la Facultad de Montevideo, que la hizo sobre Belmonte. Hay otra de una chica italiana de la Universidad de Padova y luego hay otra de Remé Fariña, que es de aquí, de la Facultad de Periodismo de aquí, que ha estudiado concretamente un libro que es La defensa de Madrid, ¿no? Que de esto no nos da tiempo a hablar, de todas estas cosas, pero todas estas cosas llevan imágenes de gráficos que Chávez intentó promocionar, o sea, dijo, claro que sí, firmadlo todo lo que dibujáis.
Por ejemplo, el viaje a Alemania, este que os he citado antes, tiene unas imágenes fabulosas. Eso es para hacerlo. ¿Y por qué concretamente estos en dos? similar. ¿Por qué estos dos, Maribel? ¿Ha sido decisión tuya, decisión de confluencias? ¿Por qué estos dos y no otros, por ejemplo? más. ¿No? Porque Digo, yo ¿por estoy qué estos cansada. dos y no otros dos, por ejemplo? Bueno, porque había que empezar por algún sitio y esto ha salido hace un mes. O sea que... Está calentito, calentito. No sé cuál de los dos, hace un mes. Es que esto está en la calle, eso. Ni siquiera va a estar en la Feria del Libro, entre otras cosas, porque no me han invitado. Y yo no pido nunca nada, no pido nunca a nadie que me invite. Si me quieren invitar, pues ya está. Pues ahí está. Aquí te hemos invitado, que ya tocaba. Entonces, no, que no, vinieras. sí, vamos, yo voy gustosamente donde haga falta, pero que yo no pido, oye, sácame, pues, no tengo ya currículum ni nada, ¿no? Y nada. Entonces, estos dos son muy bonitos, los dos, y muy sustanciosos para hacer ediciones facsimilares, pero no menos es este que os he explicado de Alemania, cuando entrevistó a Goebbels, porque lo de Goebbels es lo de menos. Luego hay unas imágenes de la Alemania nazi, pre-nazi, impresionante, impresionante. Y después está, por ejemplo, la aventura de Marruecos, la última empresa colonial española, que tiene también una foto fabulosa, un viaje de 3 meses a Marruecos, pero metido por las cabilas o donde estaba el sultán azul y... Aquí tenemos una colega arabista que una cosa, seguro que está interesada en el tema. Una foto... ¿Tú que eres fotógrafa? No, arabista. Ah, arabista. Pues ese reportaje te lo recomiendo porque es precioso, precioso. Lo conoces a lo mejor, ¿no? Se llama La última empresa colonial española. Y tiene imágenes, tiene todo. Es que Chávez Nogales llevaba una cámara y un fotógrafo con él, que además era un ruso blanco, se llamaba Sasha Suvarov, que vivía en su casa. Vivía en su casa. Sasha salió de la Revolución Rusa y como vio que Chávez Nogales le seguía el rollo, se fue a vivir a la casa de París. Y la madre contaba, el tío se ha traído hasta las cucharas. Se ha traído para comer, para sentarse todos los días con nosotros y estamos hartos de decirle, te tiene que buscar trabajo, tiene que salir a trabajar como salen los demás. Pues ahí el ruso no se iba, ¿no? No se iba. No se iba, bueno. No se iba, estuvo siempre... Bueno, luego, sí, bueno, tiene una historia. Sasha se llama, ¿no? Sasha Suvarov. Muchas fotos están filmadas por él. Chávez Nogales llevaba su cámara, por ejemplo, cuando viene Haile Selassie de Etiopía, ¿no? Etiopía, que la han destronado, y viene a Gibraltar, camino de Londres, que es donde va a vivir, ¿no? Pues Chávez Nogales cubre esa avenida de Haile Selassie y le hace fotos. Entonces, él mismo las hace. Sí, hay fotos donde se ve a Chávez Nogales fotografiando al Haile Selassie y a un niño que traía, que era su heredero, no sé qué, y todo lo que hizo. O sea, Chávez Nogales necesitaba los gráficos. Por eso, editarlo, como lo editó la Diputación, yo peleé mucho en la Diputación. Hay que sacarlo con imágenes. Y me decía, con imágenes, ¿tú sabes lo que vale mucho eso? Más caro, encarece mucho claro, la edición, ¿no? Pero bueno, y así se ha mantenido. En Libros del Asteroide han seguido publicando sin imágenes porque tampoco han querido, ¿eh? Porque a Libros del Asteroide también lo ofrecí siempre. Bueno, Linares me echó un poco de cuenta y sacó algunas cosas. Pero no querían porque, no sé, porque debe ser muy caro, yo no sé qué. Linares, Editorial Renacimiento, ¿no? Para la gente que no lo sepa, ¿no? Sí. Claro, sí. Entonces, bueno, pues eso, que Chávez Nogales, lo gráfico es muy importante para él, ¿no? Y ya os digo, este libro es asombroso. Este no tiene dibujos, son solo fotografías. Pero qué fotografía, Dios mío, qué fotografía de los perdedores de la Revolución Rusa. Ya os digo, cuando los leáis, os vais a convencer de que Putin no deja Ucrania. Ucrania era la flor de la URSS. Ucrania era el caramelo de la URSS. Y Putin pretende ser el zar de todas las Rusias, aunque sea a base de vodka y de otras cosas. Entonces, Putin no se va de Rusia. Vamos, nada más que tenemos que ver cada vez que sale un mapa cómo ha hecho la conquista por aquí para volver por allí. Bueno, está clarísimo y además no va a ceder. Tú lo tienes claro, ¿no? Es que yo no soy analista política ni mucho menos, pero yo leyendo a Chávez Nogales, ¿no? Fue el tío. ¿Qué capacidad para analizar el terreno, el territorio,
Los gobernantes, porque cuando Chávez fue, lo que había eran independentistas en Ucrania. Estaba el atamán Petliura, se llamaba, y entonces toda la historia del independentismo, bueno, pues todo eso Chávez lo analiza muy bien. He leído muy bien. en algún artículo tuyo que tiene mucho interés en Trotsky y en Kerensky, ¿no? Muchísimo. Le encantaba Trotsky. Brevemente, ¿por qué esa fascinación por los dos? Porque se parecía mucho a él. Kerensky, por lo que cuenta Chávez Nogales, parece que está hablando de sí mismo. Kerensky fue el socialista que pudo haber evitado la Revolución Rusa, pero no quiso mancharse las manos de sangre y entonces se retiró y ahora vino la Revolución. Entonces, él a Kerensky lo admiraba mucho y cada vez que habla de Kerensky lo entrevistó en París. Hay una entrevista, no sé en qué libro está, muy interesante. Pero Trotsky... Es que Trotsky es un personaje muy curioso. Y ya estaba exiliado, ¿no? Ya lo habían... Claro, cuando él llegó a Rusia para buscar a Trotsky. Pero ya lo había. Stalin, es que esa es otra. ¿Cómo caló a Stalin? Cuando Stalin era la flor de la Revolución Rusa, ¿no? Todo el mundo lo admiraba en toda Europa, ¿no? Y ahora dice Chávez, este es un sátrapa igual que los otros. Da igual unos que otros. Y entonces, cuando vino a España y lo contó, pues claro, pues causó una gran impresión, ¿no? Entonces, él cuando estuvo en Rusia, llega a Moscú, cuenta una cosa muy interesante del año 27-28, la Vuelta a Europa en avión. No sé si conocéis ese otro libro de Chávez, que es muy bonito también. Pues hay un capítulo donde él dice, mi interés estaba en Trotsky. A mí me interesaba saber qué pasaba, quién era este personaje, ¿no? Para que yo qué sé, le gustaba cómo pensaba Trotsky, el camino político que seguía. Y entonces cuenta Chávez, dice, fui a un kiosco, cuenta él que deambulaba, cuando lo dejaban deambular por Moscú, porque esa es otra, normalmente iba acompañado de alguien que le decía por aquí y por allí, ¿no? Él se conseguía escaparse, llegó a un kiosco y dijo, vio que estaban todas las fotos de los líderes de la revolución. Faltaba uno, ¿no? Okay. Dice... ¿Y la de faltaba... Trotsky? Y le dijo al kiosquero, Trotsky es el único héroe de la revolución que no se vende. Y dijo, ya está, ya sé por qué está exiliado. ¿no? Mata, ¿no? Y una pregunta, por ejemplo, ¿a Chávez Nogales sabía idiomas cuando él iba a Rusia o tenía un intérprete? Nada, ¿O se iba a Alemania? Nada. O sea, siempre vivió en Londres 4 años y no aprendió a hablar inglés. Vivió en París casi 4, tampoco. Él decía además que el castellano y tengo que estar todo el día con el diccionario, pues lo escribía muy bien, sí. Tenía un gran conocimiento de la lengua castellana, ¿no? Pero no quiso nunca escribir en otra lengua, jamás. Curioso, con todo lo que viajó, ¿no? Que nunca... Tenía un staff de gente que le hacía las traducciones, pero él no escribía nunca en otra lengua. Así que, bueno, pues... ¿Te parece que paremos aquí? Sí, y si tenemos preguntas de nuestro respetable, que más o menos llevamos casi una hora... Si queréis preguntar algo. Llevas tú hablando casi una hora. Venga. No preguntar nada, sino por sus observaciones. Yo vivo en Tomares, Maribel también, tomamos café muchas veces, ahora últimamente menos, y tengo los libros en la mesa, pero no conozco algo que ha aparecido ahí muchas veces y que aparecerá dentro de poco, el archivo documental de Tomares, y no has dicho nada. ¿Qué contiene ese archivo documental? Es que son mis papeles. Mis papeles de 30 años. En mi casa. En su casa, bajo llave. ¿Qué hago con eso? Lo he ofertado a través de alguna entrevista que me hicieron. Digo, a lo mejor algún organismo, la Facultad de Periodismo, yo qué sé, quieren tener este material. Hay un buen material, ¿eh? Pero no. Claro. Está en mi casa. Bueno, yo tengo verdaderas joyas de Chávez Nogales. Tengo el busto que le hizo Barral, Emiliano Barral. Y una segunda observación, porque ninguno de los dos lo ha dicho, y quiero que quede claro, Rogelio Reyes no está aquí por problemas de salud. Sí. Habéis dicho que no ha podido venir. No, sí, Maribel ¿Cuánto hemos hablado? Lo comentó, sí. ¿Cuánto? Mucho hemos hablado. Sí, es una pena, porque realmente la idea era que dialogaran ellos dos, claro. Que fue realmente, gracias a ellos dos, Chávez Nogales ha vuelto a todas las librerías de España, ¿no? Sí. Lo que tú comentabas del año 90 ahora, ha habido un cambio radical, ¿no? Totalmente, claro, de no ser conocido. Claro, no paran de salir ediciones, ¿no? Claro. Ahora está en olor de multitudes. Del olvido al mito, como decía Alfredo Valenzuela, que hizo en una feria del libro
Se la dedicó a Chávez Nogales y el eslogan era del olvido al mito. ¿Más preguntas, más dudas de nuestro respetable? ¿Nadie más? Pues yo te voy a hacer una pregunta que te comenté antes, Maribel. Venga. Hace unos meses nos vimos en el montaje que hizo Miguel Reyán de Sí. Juan Belmonte. Sí. Cuéntanos un poquito tus impresiones, qué te pareció la obra. Era un monólogo solamente de Miguel Reyán, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, en primer lugar era muy parcial, era muy poquito lo que salía. Claro. Y desde luego no podía reflejar en ese poquito de tiempo Toda la riqueza del texto original, la riqueza lingüística, la riqueza de imágenes, de comparaciones, de episodios. ¿El texto lo había adaptado Miguel Reyán, recuerdas? O yo es que no... El texto no era el texto, eran fragmentos. Fragmentos del texto, sueltos, ¿no? Fragmentos del texto, sí. Y además Reyán era un señor mayor y Juan Martínez era un chico de 20 y pocos años cuando fue a Rusia, cuando estuvo en Rusia. De hecho, murió muchísimos años después porque siguió haciendo, cuando volvió de Rusia, siguió haciendo tournée, murió en Nueva York, donde tuvo también mucho éxito. O sea que Martínez y Sole, los dos, pues eran dos bailadores que luego recorrían los tablaos y las cosas, ¿no? Y eran muy jóvenes cuando estuvieron en Rusia. Y luego, muy también, jóvenes. y luego también Reyán el flamenco no lo domina mucho, ¿no? Claro, Reyán ¿no? tampoco es flamenco. A lo mejor para la gente de Madrid, claro, pues sí. Te contaba antes que yo le di el libro, cuando terminó la función se lo di, no hizo ningún comentario, ni luego tampoco lo ha hecho, o sea que no sé lo que le ha parecido. Dije, mira, esta es la edición que yo he hecho de Martínez, se la dediqué y digo... ¿Él conocía tu obra o algo? ¿Conocía? No sabía quién no, era. No estaba muy al para tanto nada, de me llamo Chávez, Maribel ¿no? Cinta. Pues mire, es que he estudiado la obra de Chávez Nogales y he hecho esta edición similar, a ver si le gusta. Nada, no hizo ningún comentario. Bueno, los artistas son así, Maribel. Bueno, no sé, Él se lo pierde. Era otra cosa, ¿no? Es que, claro, el libro, si digo que es otra cosa, con imágenes, imaginaros, llevarlo al teatro, cortarlo y coger fragmentitos nada más y encima, pues eso, en un escenario redondo... Un monólogo era el solo, además, sería ¿no? Un monólogo con un sombrero cordobés que de vez en cuando hace así, ¡ole! No tiene nada que ver, muy poco que ver con el libro, pero bueno, está triunfando. Esta noche me parece que actúa en Canarias. ¿Ah, sí? Sí, lo he visto en el Facebook, está triunfando totalmente. Y también has publicado un libro, también lo has sacado en Alianza Editorial, si no me equivoco, ¿no? El mismo de Juan Belmonte, sí, lo Juan ha sacado Martínez, Alianza, ¿no? También hace poco tiempo, ¿no? Este año. No, hace un mes ha sacado una colección de bolsillo. Está sacando lo que ellos llaman la biblioteca de Chávez Nogales. Y ha sacado el primero, el maestro Juan Martínez, y el segundo ha sido Belmonte. ¿También es tuya la edición o no? ¿Cómo? ¿El de Belmonte también Sí, es tuya la las edición? dos, Son las las dos. las he hecho yo. ¿Tú vas a hacer todas o...? No. Por ahora esas dos, ¿no? Solo esas dos. Vale. Solo esas dos he hecho. No sé qué más pasará, son las dos primeras que hemos hecho. Quería hacer una pregunta porque hemos hablado del recibimiento que tuvieron estos libros en España, pero me gustaría saber si tiene algo que decirnos respecto a qué recibimiento tuvieron en Europa cuando se publicaron, ya que tenían un clima político muy distinto al nuestro en aquella época. Es que no se publicaron en otra lengua. Entonces nunca se han traducido ninguno de No. los dos, a ninguna lengua, ni el francés, No. nada, ¿no? En el año 2012 o 2013, que Voltaire, la editorial esta de la Table Ronde, ha publicado algunas cosas de Chávez Nogales, pero en el año 2012 o 2013, antes no. También pues, se publicó algo en alemán, ¿no? Que trajiste al traductor o algo de... Sí, creo que ha era habido A una Sangre y edición- Fuego, una ¿fue? edición alemana, Verlag, sí. Eso, que me acuerdo que estuvo el traductor cuando viniste Sí, a la hice facultad, yo el ¿no? prólogo, sí, es verdad, que lo llevé a la Efectivamente, facultad. ¿no? ¿Y era Sí. Sangre y Fuego era o cuál era? No, era... Sí, A Sangre y Fuego era. Era, A Sangre y sí, Fuego. algo de- sí, Que, por cierto, me censuraron el prólogo, o sea que yo es que Pero no entiendo bueno. cómo todavía se censuran las cosas, pero se censuran, ¿eh? ¿Qué decías ahí, Maribel? Cuéntanos. Pues eso, hablaba de la Tercera España y de lo que pasó con Chávez Nogales en la Tercera España. Y no le gustó, no debe gustar. Le gustan más, a la gente le gusta más, se quedan más tranquilos con Chávez Nogales. Ni con uno ni con otro. Hombre, no. No, Chávez Nogales no estuvo ni con uno ni con otro. Ese es el mensaje que se quiere transmitir, pero que lo quiere transmitir, yo diría que hasta la familia, ¿eh? ¿Ah, sí, también? Yo creo que sí. Bueno, no voy a hablar de ese tema, pero mucha gente quiere transmitir ese mensaje. Se quedan tranquilos con ese mensaje
de Chávez Nogales. De que él mantuvo como una postura neutral, ¿no? Sí, lo que tú comentabas, como una persona neutral. A pesar de que murió en Londres exiliado, ¿no? No, y antes llevaba 7 años en el exilio. Claro. Desde el año 36 estaba en el exilio y murió en el 44. ¿El que se fue entonces al comienzo de la guerra civil o cuando se exilió? Se fue en el año 36. Pero al comienzo, como el noviembre. comienzo, noviembre, o sea, poco después de la guerra, ¿no? Tú fíjate que A Sangre y Fuego, que es una obra donde verdaderamente está escrita sin rencor, donde cuenta... Ahora es un libro muy duro, ¿eh? Cuenta cosas de la derecha y de la izquierda. Demoledor. En diciembre del 36, que es que la guerra acababa de empezar. Él termina ese libro en mayo del 37. O sea que yo algunas veces digo, es que Chávez Nogales se acababa de bajar de la patera cuando escribió A Sangre y Fuego, porque fue en un taxi con 50 personas más, con su familia, y de noche escribía ese libro, que no tiene ningún rencor. O sea, ¿qué mérito tiene eso? Ser capaz de ver el bien dónde está y el mal también dónde está. Es impresionante eso, ¿no? Ser capaz de hacer eso. Yo no sé cómo se hace eso. Tenía además una hija enferma que él tenía que ir por las mañanas. Estaban en París, cuando llegaron a París se alojaron en una habitación, en una casa compartida, y ellos tenían una habitación con derecho a cocina, fíjate, con ¿cuántos hijos llevaba ya? Llevaba 3 3, hijos. ¿no? Dice que no conoció a la última, ¿no? Eso, a la última es a la que no conoció, a Juncal. Pero Pilar, que era la mayor, enfermó al llegar a Londres, porque había estado en Barcelona, en la casa de Las Heras, que era un compañero de él, que había tenido una hija con tuberculosis y se lo pegó. Entonces, Pilar llega a París con tuberculosis. Y el padre, Manuel Chávez Nogales, en ese París lleno de exiliados no solo españoles, estamos hablando del año 36, o sea, alemanes, austriacos, italianos, todos los restos de todas las revoluciones que se están gestando, ¿no? Iban a París. Claro. Pues allí llega Chávez con su familia, se pone a buscar trabajo y a llevar a la niña todas las mañanas a un hospital para que le hagan el tratamiento contra la tuberculosis y luego a escribir A Sangre y Fuego. En esa llegada a París, o sea, con nada, con lo opuesto. Venían de vivir en Madrid muy bien, vivían en Madrid muy bien, en la redacción de Ahora, en la calle, en la Cuesta de San Vicente, en Madrid, número 618. Ahora mismo eso es un hostel. Un hostel se llama, ¿no? Un alojamiento para jóvenes. Pero yo lo he conocido tal como Chávez lo dejó. O sea, que lo han transformado ahora últimamente, que les ha dado triste actualidad por vaciar los edificios, dejar de solo la carcasa y hacer otro apartamento. Pues la casa de donde vivió Chávez Nogales, madera, estaba en el piso alto, vivía muy bien, muy bien. Y además Chávez Nogales siempre cobró mucho dinero. Siempre fue de los periodistas mejor pagados, porque él valoraba su profesión y valoraba su trabajo mucho, ¿no? Y entonces... Entonces en su momento era bastante conocido y respetado, ¿no? En España, sí, ¿no? Mucho, sí. Es increíble que luego durante 50 años haya pasado totalmente desapercibido. Claro, ¿no? Es que no se podía publicar. Ese silencio... Es que no se podía. Entonces, quitando Juan Belmonte en Alianza, no había nada más publicado prácticamente de él en... La Ciudad. La Ciudad. Que también era un poco inocente. Claro, y también más pero un libro... Bueno, fueron tantas personas como hay aquí ahora a la presentación de La Ciudad, que se editó en la Universidad de Sevilla. Sí. Hicieron una facimilar también de La Ciudad. Sí, sí. Pero bueno, no sé, ¿qué iba a decir? Algo de... de lo de la Cuesta de San Vicente, que vivían maravillosamente. Las niñas estaban estudiando en Londres, en colegios ingleses. El niño estaba en el País Vasco aprendiendo algún oficio con su tío, el que tenía una tienda aquí en Sevilla. Y bueno, y salieron con lo puesto con otra familia en un taxi, amontonados allí, y ahora a París, como os digo, en una habitación compartida, con cocina, con tal cual, y a buscar trabajo. Bueno, y esa fue la vida en París, ¿no? La vida en París pues costó trabajo abrirse camino y luego en Londres pues pasó otro tanto. En Londres
Fue otra ¿Y no vida. tiene, en Londres tiene lápida? ¿No tiene lápida? Yo recuerdo que tú siempre lo has comentado, ¿no? Que sigue en Londres sin siquiera No tiene una lápida. lápida, ¿no? Pero vamos, a mí no me extraña nada. Aquí en Sevilla, en el cementerio de San Fernando, está enterrado su padre, Manuel Chávez Rey. Que también fue escritor, ¿no? Cronista de la ciudad de Sevilla. María Dolores lo sabe muy bien porque ha corregido las pruebas de ese libro. Cronista de la ciudad de Sevilla, presidente de la Asociación de la Prensa. Pues tiene un nichito así, lleno de jaramagos, con el mármol hecho un desastre, y apenas se lee Manuel Chávez Rey, cronista de la ciudad de Sevilla. Para encontrarlo, yo he tenido que ir con una amiga que es muy detective y buscándolo por nicho, Claro. casi. O sea que, porque el hijo esté en la misma circunstancia, pues no es de extrañar. Ahora, siempre digo yo, cuando hablo de estas cosas, lo que dijo Chávez Nogales. Chávez Nogales dijo, porque a Chávez le pasó una cosa muy parecida en Londres. Estando en Londres, un mes antes de su muerte, él fue a buscar la tumba de un defensor de Bolívar, que estaba, igual que él, exiliado en Londres, sin su familia, por sus ideas políticas, y no se sabe dónde, se llamaba Cea, con Z, ¿no? Cea, un bolivariano, ¿no? Entonces Chávez Nogales fue a buscar a la ciudad ¿cómo se llama la ciudad? Bueno, no me acuerdo el nombre. Fue a buscarlo a Bath, la ciudad de Bath, ¿no? A buscar la tumba de Cea y encontró con que no había tumba. Buscó en los libros de registro y en el libro de registro decía, en tal sitio está enterrado, pero no tenía lápida. Nada siquiera, ¿no? Exactamente lo mismo que le pasó a él un mes después. Lo mismo que le pasó a Chávez Nogales. Sí, entonces exactamente igual. Chávez ¿no? Nogales no tiene lápida. No tiene lápida. Y por ejemplo, la familia nunca hizo algo al respecto. Digo, sin meternos en cuestiones escabrosas. Sin meternos en Honduras, sí. Vale. No. Lo dejamos estar entonces. No, ahí está. Bueno, Ahí pues no está. sé. ¿Hay más preguntas? Quieren ¿Algo más? traerlo para acá, llevarlo aquí al panteón de hombres ilustres, no sé cuántas Claro. cosas quieren. Supongo que al mismo tiempo que Antonio Machado y a toda esta gente. Sí, con la gente que murió fuera. ¿no? Cuando esta gente no fueron de los de esa España que decía franquismo, ¿cómo era? Franquismo privado, republicanismo público. Pues no, este no es el caso de esa tercera España. ¿Hay más preguntas por parte de nuestro respetable? Pues Maribel, si te parece, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a Maribel, gracias a todo el mundo y nada, hasta la Gracias a próxima. vosotros. Gracias.